¿Quieres crecer? Crezcamos juntos. Estás en Limpiar la Casa, un podcast que quiere que personas como tú y como yo hagamos una pausa en nuestra vida y crezcamos desde adentro. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y como siempre hayan tenido una excelente semana. Les cuento que la anterior semana no se pudo concretar la charla que les mencioné, pero pronto les avisaré por mis redes sociales, @limpiarlacasapodcast en Facebook y en Instagram, así que si no me sigues todavía, puedes poner pausa a este episodio e ir a una de estas redes sociales y seguirme. Les cuento que tuve una semana de full actividades. ¿No les pasa que están trabajando así bien concentrados y luego se dan cuenta que es de noche y que tienes otra reunión? Así me pasó toda esta semana, ¿no? Pero muy feliz porque estoy en otro proyecto que quería emprender hace más de 5 años y ahora se concretó con un grupo de amigas y realmente está dando mucho fruto y estoy muy feliz por eso. Estoy feliz de que realmente se esté dando este otro proyecto, ¿no? Bueno, algo que me he dado cuenta, y creo que todos ustedes, que lo genial de la cuarentena es que he visto que muchos amigos o conocidos de mis conocidos han empezado a emprender y a hacer proyectos. Por ejemplo, yo. Y eso me alegra muchísimo porque a pesar de este virus, pandemia, cuarentena, etcétera, nos dio ese empujón que necesitábamos. Pero me gustó eso. Me gustó mucho de que la gente haya decidido salir de esa zona de confort para lanzarse a hacer proyectos increíbles. Pero me ponía a pensar y decía, ¿qué va a pasar después? ¿Cuántos proyectos después de esta pandemia van a seguir? Yo quiero que el mío siga. No es que sea la señorita perseverancia, pero es una lucha. Entonces, por eso quería detenerme en esto. Entonces, ¿qué es la perseverancia? ¿No? Que todos nos dicen desde que somos niños, desde que estamos en el colegio. Tienes que ser perseverante, ¿no? Pues la perseverancia, ¿sí? Se los leo textualmente, es la firmeza y constancia en la manera de ser y de obrar. Entonces, tenemos que llegar a la constancia primero de la manera de ser, para después llegar a ese obrar. Saber quién soy, tú saber quién eres. ¿Me puedes responder esa pregunta? Porque es bien difícil responderse eso, ¿no? Como que, ¿quién eres? Y no puedes decir, soy Chela, digamos, ¿no? Va más allá. Entonces, primero tienes que interiorizar eso. ¿Por qué? Porque yo puedo decirte que soy una chica que hago un podcast, pero no, soy una podcaster. Entonces, interiorizar eso va a hacer que determine mi forma de obrar. Entonces, cuando entiendes que la perseverancia es primero la perseverancia en el ser, automáticamente va a influir en tu actuar. Por eso, no debemos saber primero dónde ponemos el corazón. Por eso hemos empezado con ese episodio esta segunda temporada. Porque eso va a condicionar perfectamente nuestra forma de ser. Entonces, somos perseverantes y quiero que nos pongamos a pensar en esos proyectos inconclusos que estábamos empezando hace mucho tiempo y no lo terminamos. Y se quedaron ahí como, no sé, como un vago recuerdo, que al final, cuando nos acordamos, nos frustra, ¿no? Entonces, como que no queremos pensar eso que hemos dejado a medias. Y realmente pueden existir muchos enemigos de la perseverancia que no nos dejan avanzar, como ser el miedo, la frustración, el equivocarnos, o las críticas que nos hacen, o incluso las propias excusas que nos ponemos. Siempre, 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 siempre va a haber en la vida obstáculos que no nos dejen avanzar, o esas voces en nuestra casa interior que nos dicen que no podemos y que lo dejemos. Y a veces hacemos eso, les hacemos caso y decimos, sí, no lo voy a hacer. Pero empieza poco a poco, ¿no? Es como que planeas algo para hacer, y dices, no voy a hacer estito, después no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Entonces, esa cosa chiquita se vuelve en algo grande, ¿no? Y a veces caemos, pero no pasa nada. O sea, realmente
No pasa absolutamente nada si caemos. A veces nosotros como seres humanos somos muy duros con nosotros mismos, ¿sí? Y cuando caemos o vemos esos obstáculos y pensamos, entre comillas, que hemos fracasado, solitos nos damos palo y no avanzamos, pero porque nosotros no queremos avanzar, y eso tenemos que detectar al instante para poder atacar. Por eso motivo mucho a que tengamos esos espacios de silencio para poder reflexionar, para poder entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? Como decíamos en el anterior episodio, no dejar que la vida nos lleve, ¿verdad? Y la perseverancia debe de ir de la mano de lo que hablábamos el anterior episodio, de las cosas pequeñas. Empezar y seguir haciendo a lo largo de la vida esas cosas pequeñas, poco a poco. No un monstruo de cosas, sino proyectos, sueños e ilusiones que vamos a poder abarcar, que vamos a poder tomar, agarrar eso y continuar. Un autor que yo quiero muchísimo dice esto, y te lo voy a leer textualmente: que tu perseverancia no sea consecuencia ciega del primer impulso, obra de la inercia, que sea una perseverancia reflexiva. Eso, ¿no? Una perseverancia que primero la debemos reflexionar. Esos tiempos de silencio, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos les decía, ¿no? En el título de esta segunda temporada, el orden nos va a salvar. Quizás muchos de ustedes esperaban que yo les dé así tips de organización o cómo yo me organizo, digamos, ¿no? Pero primero tenemos que partir en estos espacios de reflexión para de ahí ya darles herramientas para que puedan organizarse, ¿no? Pero tienen que conocerse. Yo no los conozco, no sé cuál es el mundo interior y la casa interior que tienen, esa intimidad. Entonces ustedes tienen que identificar qué es lo que tienen para saber cómo se van a organizar, porque puede haber gente que sea un máster en la organización y gente que recién va a empezar a organizarse. Entonces no podemos esperar a que seas un crack en la organización si nunca has tenido ese plan de hacerlo, de anotarte y todo, ¿no? Entonces, por eso me creo que es algo muy importante el tener eso, ¿no? El pensar un poco y reflexionar en qué estoy para poder llevar ese orden interior al exterior, ¿sí? El orden en lo exterior va a ser un reflejo total de lo que tenemos adentro, ¿sí? Entonces, para empezar a ser perseverante y constante, debemos primero acordarnos que somos personas de carne y hueso, que cometemos errores y que en este camino que es la vida, o también podemos hablar de los proyectos que tenemos en mente, se van a presentar obstáculos exteriores e interiores. Pero los más difíciles de superar son los interiores, por eso estamos atacando primero el interior. Debemos apuntar bien esa brújula interior para poder llegar al final y conocer cuáles son nuestras limitaciones para luego saber cómo lo voy a superar y cómo lo voy a afrontar. Y si en algún momento queremos rendirnos, hazlo, rendite. No pasa nada si te rindes alguna vez, o siempre puede pasar que nos rindamos en algunas cosas. No pasa absolutamente nada si caes, si dices ya no doy más o quieres rendirte. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Después de caerte, después de rendirte, tienes que levantarte, limpiar la tierra que tienes y seguir avanzando, poco a poco. Tenemos que cambiar ese chip, ¿no? Tenemos que cambiar no sé cómo decirlo, esos lentes que tenemos, ¿no? Que pensamos que un fracaso es algo malo. Un fracaso no es algo malo, es una oportunidad para crecer, para saber que no tenemos que ir por ese camino y tenemos que ir por otro, o tenemos que avanzar de tal forma y no de la otra, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso. Y en este caso, obviamente, en el tema del orden y de la organización. Cuando hago estos episodios, siempre quiero partir desde mi propia vida, ¿no? Analizarme un poco para también hacerles reflexionar eso, porque no soy una persona diferente a todos ustedes, ¿sí? No soy diferente, no tengo algo extraordinario. Soy una chica común y corriente que le gusta hacer podcast y se lanzó a esta aventura, ¿no? Entonces, me pongo a pensar, me pongo a reflexionar y digo, ¿qué hace que yo pueda ser perseverante?
¿no? En algunas cosas, porque hay en cosas que no soy perseverante y a vos también te pueden pasar, ¿no? Pero es una lucha. Entonces, creo que algo muy importante para vivir esta virtud de la perseverancia es hacer las cosas por los demás. Pensar en los demás cuando hago algo, porque todo lo que hacemos puede ser nuestro trabajo, nuestro estudio o los proyectos, van en beneficio del otro. Y eso pasa cuando hago los episodios y quiero subir, por ejemplo, un contenido en redes sociales del podcast. A veces no me da el tiempo, ¿no? Y mi objetivo es subir cada día algo. Y sí, a veces pasa que no lo hago, ¿no? Y pueden pensar que es una pavada lo que les digo, pero no lo es. O sea, me puse ese objetivo y podría ahorita frustrarme y decir, pucha, no he podido subir. He dicho que todos los días iba a subir algo, digamos, más que todo en Insta Stories, no tanto en el feed. Y no lo hice y ya está. Y no pasa nada, ¿no? Y seguir adelante y digo, bueno, no lo subí hoy, lo subiré mañana. Y si tampoco me ha dado el tiempo mañana, bueno, lo subiré pasado mañana y lo voy a seguir haciendo. Pero el hacer algún episodio, mi objetivo era grabar 5 episodios de una, ¿no? Pero ahora digo, no, grabaré cada semana porque, como les dije, es como que influye también lo que vivo cada día, ¿no? Y hay días que no alcanzo, como que me propongo, ya voy a hacer tal día, digamos, ¿no? Pero no lo hago, como ahora que estoy un poquito tarde grabando este episodio, pero lo hago porque sé que ustedes esperan algo de este episodio y vuelvo a lo que decíamos, ¿no? La perseverancia para vivir la perseverancia, mejor dicho, te ayuda el pensar en los demás. El saber que lo hago por alguien, ¿sí? O por un conjunto de personas que yo quiero tener un impacto en su vida, ¿no? Con lo que haga y con algo que sea pequeño, con la gente que me rodea. Incluso quiero ser perseverante, no sé, en lavar los platos. Lo voy a hacer por la gente que tengo a mi alrededor, por mi familia, porque qué feo tener unos platos ahí, ¿no? Pero puede pasar un día que no lo hagas y no pasa nada. Otro tip para vivir esta virtud, que ya te lo dije, es hacer cosas pequeñas, pero pensarlas y anotarlas, ojo. Ya dijimos que no podemos dejar que la vida nos lleve. Nosotros debemos llevar las riendas de nuestra propia vida y ser dueños de nosotros mismos, no esclavos. Entonces, tenemos que pensar bien qué es lo que quiero hacer e identificar, y decíamos, esos obstáculos de la perseverancia. Y por último, como que para terminar de darte un tip para vivir la perseverancia, es algo que ya hablábamos. ¿Dónde está tu corazón? Saber que todo, absolutamente todas las cosas que hacemos, que son esas cosas pequeñas del día a día, exigen una lucha. Y esa lucha se va a ver motivada por dónde está tu corazón. Y saber que día nuevo, lucha nueva. Es bueno proyectarnos, no te voy a decir que no. Más bien es increíble que nos proyectemos y sepamos qué es lo que queremos en la vida. Sin embargo, poner los pies en la tierra y decir, día nuevo, lucha nueva. Ayer no pude, pero hoy día voy a poder. Y si no puedo, lo haré mañana, ¿no? Y ir viviendo el día a día. Y por último, te motivo o nos motivemos todos juntos en saber que todos podemos empezar. Pero seamos nosotros esos pocos que perseveremos hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. No te olvides seguirme en Instagram, Limpiar la Casa Podcast. Limpiemos juntos la casa que llevamos dentro.